Em, Marlene, entonces sí estamos bien. Sí, 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 doctora, ahora comprendo. El parcial sería por la plataforma Moodle de igual manera, ¿verdad? sí, igual Ah, sería. bueno. Bueno, entonces seguimos con los modos originarios eh, de, de adquirir. Ustedes son mi sección T, ¿verdad? Sí, Si es que como son 4 secciones, doctora. entonces, muy bien. Bueno, entonces ahí iniciamos con, con los modos de adquirir la propiedad. Entonces hay unos modos que son originarios y otros que se les llama derivativos. Bueno, los modos originarios se producen porque algunos hechos y actos jurídicos, la ley les reconoce la virtud de originar el dominio que una persona puede tener sobre las cosas. Entonces, especialmente ahí se da la accesión y la ocupación y la accesión. Eh, pero por otro lado, también se da la adquisición de la propiedad por medios derivativos. Entonces, ahí es los medios derivativos es cuando una persona le traslada la propiedad a otra persona, como por ejemplo si una persona le compra a otra los bienes. Entonces, para los romanos estaba la mancipatio, estaba también la usucapio, todo el tema de los bienes que se adquieren por herencia y los contratos. Entonces, la ocupación realmente ya ha quedado relegada, eh, o desde el derecho romano no ha sido relegada a bienes de menor importancia, porque la ocupación consiste en la toma o aprehensión de una cosa, que es una cosa que es res nullius. La res nullius es una cosa que no pertenece a nadie, pero la otra persona se la apropia o la toma en posesión con la intención de hacerla propia. Entonces, los romanos decían que si una isla nacía en el mar o en, en las en las aguas de los lagos, se le llamaba ínsula inmarinata, y esas, como no tenían dueño, las personas las podían ocupar. También los bienes que se adquieren por efecto de la pesca y de la caza. Eh, la res de relictae, que son los bienes que abandonan libremente sus propietarios. La res ostium, que son las cosas que tomaban los vencedores. Los ejércitos de Roma vencedores tomaban bienes que pertenecían a los pueblos vencidos. Aquí solo se trata de cosas muebles, porque los bienes que eran inmuebles solamente le pertenecían al vencedor Estado de Roma como Estado. Y también cuando se encontraban un tesoro, pues eran bienes que se podían adquirir por ocupación. Luego, encontramos que hoy también, siguiendo
las raíces del derecho romano, la ocupación está regulada en el Código Civil, en la legislación actual, en el artículo 589, y solo pueden ser susceptibles de ocupación los bienes que sean muebles o semimovientes que no pertenecen a ninguno, es decir, que sean res nullius, como lo estipulaba el derecho romano. También pueden ser objeto de ocupación las conchas y sustancias que se encuentran en la ribera del mar, un tesoro descubierto, si es en terreno íntegramente a su descubridor. Los bienes mostrencos también son esos bienes que se encuentran extraviados, que le pertenecen a quien los encontró, y los que son producto de la caza y la pesca. También bienes animales bravíos y salvajes le pertenecen a quien los encontró. Entonces, la conclusión y lo que yo pretendo ahora es que ustedes incorporen en su conocimiento general que la ocupación en el derecho romano y en el derecho actual no puede producirse sobre bienes que sean inmuebles. Solamente es la posesión de un bien mueble que sea res nullius, es decir, que no haya pertenecido a nadie. Y como tenemos, pues, para el derecho romano, una isla nacida en el mar, animales adquiridos por la pesca y la caza, las cosas abandonadas por su dueño, las que se tiran al mar, las res ostium, que son los bienes que pertenecían a los vencidos, y la adquisición de tesoro. Y como ven, el artículo 589 del Código Civil actual, pues tiene mucho parecido en cuanto a la regulación que le da a la ocupación, sobre todo porque nunca podemos hablar de la ocupación de un bien inmueble, porque no hay ocupación, no puede existir ocupación. Se tendría que llamar de otra manera, o está por posesión o está por usurpación. Bueno, entonces tenemos que como modos originarios está la ocupación que ya vimos, y está también la accesión. La accesión está regulada en el Código Civil nuestro, en el artículo 589 y 655. La accesión es la unión o incorporación de una cosa a otra, natural o artificialmente, para integrarse ambas en un solo cuerpo, perdiendo cada una su integridad. Entonces, la accesión es precisamente que un bien se une a otro bien de nuestra propiedad, formando un elemento nuevo. Entonces, los romanos entendieron que se podían dar por efecto de las lluvias, la accesión, o como por ejemplo el cauce abandonado de un río, era la forma de producirse la accesión, y esa accesión se le llama de inmueble a inmueble. Puede ser un aluvión cuando en forma paulatina, es decir, gradualmente se va acrecentando el terreno por las lluvias,
o puede ser también de una sola vez, que se le llama abulsión o abulcio, que es por la fuerza que lleva el río, que se cambian los cauces, que se cambia la fisonomía de la propiedad. Luego también está la accesión de mueble a mueble, que es el ferruminatio, que es la mezcla de metales, la escritura, que es escribir en una tabla o escribir en otra superficie, y la pintura, que es realizar una pintura en algún otro material. Entonces, cuando se incorpora la pintura al lienzo, se forma un bien nuevo. Y la importancia de ello está en que el magistrado o el juez hoy tiene que determinar a quién pertenece la nueva especie. Si el que pintó y el propietario de la pintura, o el dueño del lienzo, o si el dueño de la pared donde se hizo el mural, y la persona que pintó el mural. Obviamente que aquí, en la accesión también, deben de haber dos bienes que sean de diferente pertenencia, que están formando uno solo. También, por ejemplo, en la acción de mueble a inmueble, es cuando en una superficie, en una finca, se siembran árboles a la tierra, o se hace también una construcción, una edificación. Entonces, esas son las maneras de que se incorporan bienes por medio de la accesión, la edificación y la plantación. Entonces, la cuestión está en determinar a quién le pertenece o quién es el dueño de la nueva especie. Por eso es que este es un asunto de derechos reales, porque aquí, en caso de conflicto, tendrá que determinarse de quién es la propiedad. Justiniano tenía una solución. Si la cosa podía volver a su estado primitivo, entonces pues no había mayor problema, porque cada parte del bien se le devolvía a su propietario. El problema es cuando se funden, por ejemplo, dos minerales y después no hay posibilidad de separarlos. Entonces, Justiniano decía que le pertenecía la propiedad a quien realizaba la mezcla. Entonces, encontramos, como les decía, que pueden haber mezcla de líquidos, que se llama confusión, y mezcla de sólidos, que se llama conmicción. También dentro de esta parte de la accesión encontramos lo que se denominan los frutos naturales, que son los bienes que producen, o los frutos son los que producen los bienes, ya sea con intervención humana o sin intervención. Sin intervención humana son los que crecen de manera silvestre dentro de un terreno, pero si se tuvo que poner la semilla en la tierra, ya hubo intervención humana. Entonces, frutos naturales son, por ejemplo, las cosechas. Frutos naturales son también las crías de los animales. Y la adquisición de esos frutos naturales le pertenecen al propietario del bien que los produce. Y su adquisición es por simple separación. Toma lo que se produjo y porque pertenecen a la cosa principal. Entonces, incluso en este tema de la accesión, era tan controvertido el tema
para determinar cuál era el bien principal o si era un bien accesorio. Y entonces dos jurisconsultos famosos, Sabino, que fue el primer abogado y formó la escuela sabiniana, y ellos decían que si era el bien de dos bienes para determinar accesorio y principal, el bien accesorio era el que tenía mayor valor. Pero Proculeio, en la escuela proculeyana, él decía que en la corriente de su pensamiento, que frente a la discusión de cuál era un bien principal o cuál era un bien accesorio, él decía que bien principal era aquel que determinaba la funcionalidad del bien. Es decir, que si sin ese bien no podía funcionar el bien en su totalidad, el conjunto, perdón, entonces no podía ser accesorio, sino que era un bien principal. Luego también, dentro de los modos derivativos, están la modalidad de transmitir la propiedad, pero como les decía, cuando existe una relación jurídica entre dos personas, de las cuales una se la transmite a la otra. Entonces, ahora pues no es muchas veces necesaria la entrega material del bien, porque existen también formas simbólicas de hacer la entrega y también el consentimiento. Ya el solo consentimiento también puede operar como una forma válida para la transmisión de la propiedad. Entonces, en Roma, al principio, no era suficiente solo el consentimiento, sino que se necesitaba la entrega material del bien. Pero muchas veces los negocios se hacen a la distancia. Los depósitos, ustedes saben que ahora se hacen en línea y finalmente, pues, se concluye de todas maneras el negocio con todas esas modalidades. Y los romanos ya en el último tiempo del derecho, precisamente el derecho de Justiniano, que determinó que podía concluirse el negocio con el consentimiento, aunque no se hiciera efectiva la entrega. Entonces, las formas que tenían los romanos de transmitir la propiedad era por medio del emancipatio. Modo solemne y arcaico de transmitir el dominio. Injure cessio era una simulación de un pleito de común acuerdo entre las partes, verificando el magistrado la entrega de la cosa a quien reclamaba el bien. Esa es la injure cessio. Pero las partes ya estaban de acuerdo, se simulaba un juicio y ya se sabía quién iba a ser el vencido porque era el comprador. Y entonces el vencido le entregaba el bien a quien iba a comprarlo. Y también los bienes de menor importancia, cuando se compraban, al igual que hoy, que se compran alimentos, se compra un libro, se compra ropa, se da el dinero y se entrega.
Pero eso para los romanos, y hoy también no tiene mayor formalidad, porque se transmite la propiedad inmediatamente. Y la usucapión también es un modo de adquirir la propiedad. En la usucapión sucede que una persona tiene el derecho de posesión, pero no tiene el derecho de propiedad. Entonces, es la usucapión, es la adquisición de la propiedad por el transcurso del tiempo con los requisitos establecidos en la ley. Viene la usucapión como institución del derecho romano del usu o usucapere, que es la usucapión. Aquí en nuestro derecho actual, la usucapión también es un modo de adquirir la propiedad. Y se llama de la misma manera que en el derecho romano. Y al principio solamente los ciudadanos romanos podían adquirir bienes por usucapión, porque era solamente para ciudadanos. Pero ya en el 212 después de Cristo, con el edicto de Antonio Caracalla, ya como todas las personas se convirtieron en ciudadanas, ya todas las personas podían adquirir por usucapión, porque la usucapión era una institución muy propia del derecho civil y los extranjeros no podían beneficiarse con la usucapión. También al principio solamente podía darse sobre bienes inmuebles, pero más adelante también se permitió que la usucapión se diera sobre bienes de carácter mueble. Lo único es que se tuvo cuidado en señalar más años para la usucapión de bienes inmuebles y menos años para la usucapión de bienes muebles. Entonces, hasta nuestra fecha, así ha quedado la institución de la usucapión, que es un modo de adquirir la propiedad por el transcurso del tiempo con los requisitos que establecen las leyes. Pero entonces nos surge la duda. Entonces, ¿cuáles son estos requisitos que establecen las leyes? En Roma había en determinado tiempo el plazo de 2 años de posesión para inmuebles y 1 para los muebles, pero realmente los plazos fueron muy diferentes, y los plazos que más dominaron realmente fueron los que hablaban de 20 años, de 40 años. Incluso las investigaciones dan cuenta de unos plazos hasta de 100 años. Cuando los soldados se habían ido a la guerra, entonces si alguien quería usucapir las tierras de ellos,
no se podía porque tenían un longis temporis, es decir, un largo tiempo, esperar que regresaran, porque a veces se perdían. Y algunos también ya no regresaron y se quedaron en las provincias o en las colonias donde ellos conquistaron. Se necesitaba además el justo título, o que también se le llama la justa causa o justa causa, que es la causa que sirve de fundamento a la posesión. Pero esa causa no es necesaria, ese justo título o esa justa causa no es necesariamente un título, sino que es el conjunto de hechos de los que se deriva que la persona está poseyendo ese bien de manera legítima. Por eso es que se pide la buena fe del poseedor. Consiste en la convicción de que al poseer o tener la cosa, no se está lesionando ningún derecho ajeno. También debe de ser sin violencia. Sin violencia, y quiere decir que debía de hacerse en forma pacífica, porque si se había despojado a una persona de su propiedad de manera violenta, con amenazas en contra de la familia, en contra del titular del derecho, entonces había violencia y por lo tanto esa posesión adquirida de esa manera no era útil para después legitimar la posesión por medio de la usucapión. La usucapión la regula el Código Civil actual en el artículo 642. Entonces, recibió el nombre de exceptio praescriptio, la defensa que se podía hacer de la posesión. Y también recuérdense que se utilizó la acción publiciana para defender la posesión de los peregrinos o extranjeros. Entonces les decía que el plazo más normal era de 10 a 20 años. 10 años si la persona estaba presente, 20 años si eran personas ausentes. Pero también habían bienes que no estaban, que no eran susceptibles de usucapión, como las cosas que el origen de la posesión había sido el hurto o el robo, no podían ser objeto, y todas las que estaban fuera de comercio, como los bienes bienes públicos de uso público común y no común de la ciudad romana, las cosas que habían sido arrebatadas con violencia tampoco podían ser protegidas por la posesión. Luego finalmente, ya en la última etapa del derecho, quedó una usucapión ordinaria con 3 años, con buena fe y justo título para los bienes muebles, y quedó de 10 a 20 años entre presentes y ausentes, con buena fe y justo título para los bienes inmuebles. Y quedó una extraordinaria que se llama la longis temporis, o también lengissimi temporis, que es de 30 años, y otros excepcionales hasta de 40, precisamente para proteger a esas personas que les digo yo que estaban en guerra. Hoy, como les planteaba, artículo 642 del Código Civil contiene la institución o el instituto de la usucapio, usucapión.
y las personas que tienen la legítima posesión de un bien, pero que no tienen inscripción registral y que tienen justo título porque les perteneció a sus ancestros o compraron los derechos de posesión a otra persona. Entonces, y no lo arrebataron con violencia y no ha sido interrumpida, es decir, que ha sido por tiempo permanente. Entonces, la ley señala que con 10 años de tener la posesión de bienes inmuebles de esa manera, con esos requisitos que les estoy indicando, la buena fe, sin violencia, el tiempo de 10 años que tiene la ley guatemalteca, las personas pueden beneficiarse iniciando con el esquema procesal, iniciando lo que se denominan las diligencias de titulación supletoria contenidas en el Código Procesal Civil y Mercantil. Y ahí se sigue un procedimiento voluntario para legitimar esa posesión. Obviamente lleva todo un trámite porque se escuchan testigos, se escuchan a los colindantes, se piden planos, que se levanten planos del terreno, que se presente la certificación de la constancia de nacimiento, ahora del RENAP, para determinar que la persona es guatemalteca, nacida en este territorio, porque solamente los guatemaltecos, aquí como el derecho romano a un principio, ¿verdad? Solo los guatemaltecos tienen el derecho para usucapir y el juez o la jueza también va a hacer una inspección al terreno. Y si no hay opositores, pues entonces el juez dicta una modalidad de sentencia que no se llama sentencia, sino que es un auto donde declara que la persona A es legítima poseedora del bien. Y esa certificación del auto es la que se inscribe en el registro de la propiedad y con ello ya la persona tiene inscrita su posesión. Si pasan 10 años de inscripción, entonces puede solicitar la inscripción de la propiedad plena y no se admite la titulación supletoria sobre bienes que ya tengan inscripción registral. Entonces, esos son, ahí estaríamos completando el tema de derechos reales y personales de las cosas y los bienes. Ahí vimos la propiedad, la posesión, la ocupación, la accesión y la usucapión. Si tienen, si tienen preguntas, me las pueden plantear ahora, antes de pasar al otro tema, que sería la concurrencia de derechos reales. De mi parte todo bien, Liz, gracias. Muchas gracias, Roselyn. Ese material se los mandé. Es una presentación PowerPoint que les mandé por medio de los enlaces de sus secciones. Entonces, ustedes yo les mandé el link para que lo puedan descargar. ¿Ya lo tienen? No, Licta, ahorita voy a verificar. Su enlace de sección les tuvo que haber mandado. Me supongo que sí, ya lo tienen. Yo se los mandé al grupo de Derecho Romano. No sé si pueden verificar, si no, ahorita se los mando. Gracias, Paola. Sí, está, licenciada. Derecho romano, parte 4. Derechos reales y personales, cosas y bienes. Sí, correcto. Bueno.
Bueno, entonces ya ven, uy, hace bastante que se los mandé y ustedes ni siquiera lo han abierto, pero bueno, es todo eso, ya yo no puedo hacer nada, pero es responsabilidad de ustedes. Y ahí les mandé todo el tema en presentaciones PowerPoint. Continuamos entonces con la concurrencia de derechos reales. Y en este caso, la concurrencia de derechos reales ocurre cuando varias personas tienen dominio o derecho de propiedad sobre una misma cosa que no sea consumible. Entonces, los romanos hablaron de la copropiedad propiamente dicha. Hablaron también de las servidumbres y hablaron del usufructo. Entonces, respecto de la copropiedad, podríamos decir que ocurre cuando varias personas ostentan el derecho de propiedad sobre una misma cosa. Es decir, que 2, 3, 4 personas son copropietarias del mismo bien. Se les llama copropietarias porque cada una tiene una parte de ese bien. La forma de la cual se origina la copropiedad puede ser voluntaria, porque así lo decidieron las partes. Un ejemplo, 3 amigos, 3 amigas, 3 hermanos, 3 hermanas que deciden comprar entre todas determinado bien. Ahí es voluntario porque así lo quisieron. Pero hay otra que se le llama incidental, que se origina por causa ajena a la voluntad de la persona. Y es como, por ejemplo, cuando un derecho hereditario le queda a tres hermanos, les queda la misma casa. Entonces, en la copropiedad, el principio romano fue que solo se admitió la comunidad de propiedad por cuotas ideales o lo que se llama una alícuota aparte. En nuestro derecho sigue siendo así de la misma manera la copropiedad. La copropiedad, porque las personas no tienen una fracción determinada sobre ese bien. Ustedes, supónganse que son 2 personas copropietarias. Vamos a utilizar este ejemplo de 2 personas copropietarias que compraron una casa. Si las 2 personas pagaron el 50% para la casa, pues efectivamente una tiene el 50% y otra tiene el 50%. Pero supóngase que una persona solo puso el 25% y la otra el 75%. Entonces, 3/4 partes le van a pertenecer a una, mientras que a la otra solo le van a pertenecer el 25%. Pero, entonces, en la copropiedad, el copropietario no sabe cuál es la parte física que le corresponde. Sí sabe que tiene una parte alícuota que se puede traducir en una fracción algebraica, porque puede decir, soy dueña de un 50%. Pero hasta el momento en que decidan ponerle fin a la copropiedad, entonces va a saber si es la parte norte o es la parte sur o la parte del este o la parte oeste, porque al principio las 2 personas son dueñas de todo, son dueñas de la totalidad del bien. Entonces, a las personas que forman parte de una copropiedad se les llama condóminos. Y
en cuanto a los derechos, pues cada uno puede utilizar su mitad. En el ejemplo que estamos, ese ejemplo nos va a servir para todo, pero que quede claro que puede ser otra forma de copropiedad, como les decía, que sean 5 gentes y que cada una tenga una quinta parte, por ejemplo, o que una tenga la mitad y las otras 4 tengan el resto, pero para facilitarme la explicación, pues les doy ese ejemplo de 2 copropietarios, 50% cada uno. Entonces, cada quien puede utilizar su 50%, pero un 50%, pero es una cuestión de hecho, porque no es exactamente lo que le corresponde. Porque les repito, eso se va a saber solo el día que decidan partir el bien. Y entonces, los copropietarios tienen el derecho de pedir la división en cualquier común mediante lácteo, que tanto ustedes les debería de haber dado un caso de esos porque ustedes tanto que la mencionaron. Lácteo común y dividendo. Esa es la acción común de división. Y luego, lácteo familiaris cundae, que nos sirve cuando se pide la división de la propiedad, de la herencia. Y a ellos se les llama coherederos y no copropietarios. La copropiedad. No sé si tienen alguna pregunta acerca de la copropiedad antes de pasar a la servidumbre. Todo bien, licenciado. Muy bien. Entonces pasamos a la servidumbre. La definición de la servidumbre: los propietarios de predios vecinos pueden establecer voluntariamente para que un predio llamado sirviente sirva a otro predio llamado dominante. Esa es la definición de servidumbre. También la servidumbre, o que se llama servitus, puede impedir ciertos actos al dueño del predio dominante. Entonces, la servidumbre podemos decir que es una facultad de utilizar un bien ajeno de determinada manera. Ahora, habían grandes cantidades de servidumbres para los romanos. Estaban las prediales o rústicas, que eran propias para la agricultura. La servidumbre de paso, que es una servidumbre muy importante porque tiene mucha dinámica, mucha funcionalidad. Y servidumbre de acueducto, servidumbres urbanas. Todas esas servidumbres hoy las encontramos reguladas en nuestra legislación actual. Las servidumbres las encontramos en el artículo 786 del Código Civil. Luego, también las mismas clases de servidumbre tenemos en nuestro derecho: rústicas, que son en el agro, en las fincas; las servidumbres de paso; las servidumbres de acueducto para pasar agua. Es famosa los acueductos romanos, son famosos. En el libro tienen ustedes la foto del acueducto de Segovia.
que los romanos traían agua de lejísimo para que pudiera haber agua para las plantaciones y los regadíos, las hortalizas que habían al otro extremo de la ciudad. Roma, cuando invadió a los ibéricos, que son los españoles, que se asentaron ahí en España, hicieron monumentales acueductos, y uno muy famoso, es el que está en Segovia. Y ahí lo tienen ustedes en el libro. Y hasta hace poco tiempo yo sabía que todavía pasaba agua por ese acueducto, es decir, que no solamente es una obra monumental que esté en pie, sino que tiene utilidad. Está la servidumbre Stilidici, para que recojan las aguas de un tejado que pasen y encauzarlas para que lleguen a otro lado. La Fluminis, o Fluminis, mejor dicho, la caída de las aguas pluviales sobre un terreno vecino, que se hace por medio de canales, pero a veces esos canales tienen que pasar por la propiedad ajena. Y Oneris Ferendi, para poder apoyar una construcción sobre el muro o la columna del vecino. Y que ahora lo que se estila también es que cada vecino haga su pared para no tener conflictos. Luego, las servidumbres también se pueden constituir de manera voluntaria como un contrato, y otras veces si también la ley es la que determina cuando una persona, por ejemplo, tiene un terreno y que no puede salir a la vía pública, le exige al otro terreno que le dé el derecho de paso. Obviamente hay que pagarle y hay que indemnizarlo. Entonces, la servidumbre, recuérdense que estaba también protegida por una acción confesoria, y también la actio servitutis también era una acción para poder proteger una servidumbre. Y esas se extinguían cuando, por ejemplo, el propietario de un terreno se convierte en el propietario del otro terreno. Entonces ahí le queda la servidumbre a uno solo, o porque alguien renuncia, ya no la quiere, manifiesta expresamente que ya no necesita la servidumbre, o por un acuerdo de voluntad de las partes, o porque sencillamente ya no se use. Entonces pasa el tiempo y ya no se usó y se perdió, o si se destruye. Luego tenemos también otro derecho, que es el usufructo, el uso y la habitación. El más importante es el usufructo, porque el usufructo es el derecho que tiene una persona de usar y gozar en los bienes que otra tiene la propiedad. Puede recaer sobre bienes muebles y también sobre bienes inmuebles, el usufructo. Luego también tenemos otros derechos de concurrencia de derechos reales, que es el uso y la habitación. El uso solamente le corresponde usar lo que el propietario le permite respecto de un bien para él y su familia, y la habitación, que le permite vivir en las piezas de una casa, también para a quien se está beneficiando y su familia. Tanto el uso como la habitación son de carácter gratuito. En cambio, el usufructo puede ser de carácter gratuito y también puede ser de carácter oneroso, es decir, pagado. Una persona puede pagar por tener un usufructo de
y gozar y disfrutar de ellos, que hasta puede rentar el bien que tiene en usufructo y recibir ese beneficio. Entonces, el usufructo es el derecho real para usar y disfrutar de una cosa ajena sin poder disponer de la cosa misma, porque el usufructuario lo que no puede hacer es venderla ni imponerle un gravamen de hipoteca o de prenda. La persona propietaria aquí recibe el nombre de nudo propietario, porque se queda también, digo yo, siempre con las manos atadas, porque tiene la propiedad, pero no puede usar el bien porque ese derecho lo tiene otra persona. Y hasta cuando esa persona fallece, si es vitalicio el usufructo, hasta ahí el propietario y el usufructo recobran todas las propiedades que son inherentes, todas las facultades que son inherentes al derecho de propiedad. Mientras tanto, hemos dicho siempre que el usufructo es el derecho real que cercena y que más limita al derecho de propiedad. Puede ser que el usufructo haya sido por tiempo determinado. Entonces, cuando vence el plazo, entonces el propietario recobra el bien y la propiedad también recobra todas sus facultades. Se puede constituir sobre bienes muebles y sobre bienes inmuebles. Ahora el usufructo también en Guatemala es una figura que está regulada. Tenemos en el artículo 703, principio del usufructo, ahí mismo está el uso y la habitación. La habitación obviamente solamente puede recaer sobre inmuebles, pero el uso puede recaer sobre inmuebles y inmuebles. El usufructo sobre bienes, muebles e inmuebles, la habitación solamente sobre inmuebles. Y el uso y la habitación generalmente son gratuitos. La duración del usufructo hoy en nuestra legislación puede constituirse por tiempo fijo y por tiempo vitalicio, pero no a perpetuidad, sobre bienes muebles e inmuebles. Puede también constituirse a favor de personas jurídicas o de una o varias personas individuales. También en el derecho romano se podía constituir a favor de personas jurídicas, pero no podía tener una duración mayor a 100 años. Nuestra ley establece en el artículo 706 que el usufructo que no sea vitalicio y el constituido a favor de personas jurídicas no podrá exceder de 30 años, salvo que se trate de bienes nacionales, en cuyo caso se podrá dar el usufructo hasta por 50 años. Entonces, vean ustedes que tenemos una similar legislación en relación a estos derechos reales. Y también los romanos establecieron el cuasi usufructo, que de bienes consumibles cuya propiedad era atribuida al usufructuario con la obligación de devolver una cantidad igual.
Entonces, el cuasi usufructo también lo tenemos regulado en nuestra legislación. No me recuerdo yo ahora exactamente el artículo del cuasi usufructo, pero de la misma manera establece el Código Civil que recae sobre bienes consumibles, al igual que en el derecho romano, y se le llama de la misma manera, se le llama cuasi usufructo. También vamos a ver qué más importante tenemos del cuasi. Marta, por favor, Liz. Adelante, Liz. ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguna duda que tuviesen hasta acá? ¿Alguna duda acerca de la concurrencia de derechos reales? Estamos entonces con... Gracias, Luisa Fernanda. Estamos con el derecho de uso, usufructo, habitación. El usufructo se podía constituir por testamento, injure cessio a través de un magistrado, podía ser por compraventa, podía ser adjudicado también. Otros que son legales porque cuando el magistrado decía que se le diera un usufructo a la viuda, ahí podía ser legal. En nuestro derecho no existe. El usufructo tenía una protección interdictal, vindicatio usufructus, se llamaba la acción para defender el usufructo, y se termina cuando se muere la persona, cuando se termina el plazo, o cuando el que es usufructuario compra el bien y se convierte en propietario. Adelante, Jessica. Licenciada, según entiendo, entonces el usufructo es como, digamos, en la actualidad el alquiler de una propiedad, algo así, que por medio de un contrato alquilan una vivienda y cuando se termina el contrato, el inquilino puede desalojar y pues, o pueden renovar contrato, ¿verdad? ¿Algo así es? Sí, es parecido, pero tiene sus diferencias, porque el usufructo, Jessica, se puede, normalmente, no siempre, se da a título gratuito. Y eso lo diferencia con el arrendamiento, porque en el arrendamiento hay un pago. Pero sí tienes razón, son dos figuras bastante parecidas. Son similares, mas no son iguales. Así es. Fíjense que esas grandes tiendas que vienen a instalarse a Guatemala, esas transnacionales que ustedes conocen, muchas veces ellos piden en usufructo un terreno y ellos levantan sus galeras y todas sus instalaciones y entonces pagan una cantidad, a veces compran el usufructo y entonces pagan una sola cantidad al propietario.
Y cuando se termine el plazo o cuando se vayan de Guatemala, entonces pues el propietario toma de nuevo su propiedad porque termina así el usufructo. Entonces le dan como una garantía, digámoslo así, ¿no? Sí, así es. Como una cantidad, sí, ajá, X ya cantidad de Normalmente, garantía por el terreno por normalmente cierto tiempo. supónganse que una entidad quiere estarse 10 años en Guatemala y supónganse que estas tiendas transnacionales y le dicen, bueno, le compramos el usufructo del bien, por 10 se hace el contrato. Y entonces ya la persona que compró el usufructo tiene el derecho a estar por los 10 años en ese lugar, disponiendo como quiere de los bienes, mas no puede venderlos, ni les puede imponer un gravamen. Luciano. Doctora, buenas Ya noches. entendí. Entonces, el usufructo es uso, goce y disfrute de la propiedad que no nos pertenece. Sí, correcto. Gracias, doctora, muy amable. Eso es. Eso. Gracias, Lick, muy interesante, ya entendí, gracias. Sí, el tema es interesante. Fíjense que muchas mamás, por ejemplo, para evitarse una sucesión intestada, y que no es nada malo evitársela, porque una sucesión intestada o testada es engorrosa, es cara, es tardada. Bueno, de hecho, por una sucesión intestada, ahorita medio, los abogados y las abogadas están cobrando 20,000. Y aparte todos los gastos que hay que hacer, publicaciones en el periódico, hay que hacer avalúo, hay que pagar los impuestos en finanzas. Entonces, lo que hace una mamá o un papá muchas veces es hacerle una compraventa o una donación a su hija o a su hijo y reservarse el usufructo vitalicio. ¿Qué significa eso? Que el hijo o la hija solo van a ser propietarios hasta que fallezca su mamá o su papá, pero es una figura muy utilizada el usufructo, muy utilizada. Yo diría que nos quedamos hasta acá. Fíjense que solo la próxima clase va a ser bien cortita y vamos a tener espacio para preguntas de todos estos temas, porque solo nos falta la enfiteusis, que ya no tiene significado en nuestro derecho. Y el derecho de superficie. Con eso terminamos nuestro contenido para segundo parcial. Lástima que no lo pudimos terminar hoy, pero igual todavía podemos trabajar y terminamos el miércoles la enfiteusis. Gracias, doctora. Así que entonces esto sería por hoy. Y también voy a ver si les puedo mandar la presentación en PowerPoint de la concurrencia de derechos reales del tema visto hoy. Si puedo, se los termino, tengo toda la intención y se los mando de la misma manera que los derechos reales. Oye. Muy amable, gracias. Muchas gracias, licenciada. Bueno, feliz. Marcita levantó la mano. Sí, licenciada, muy buenas noches. Solo una consulta acerca de los casos de que estábamos resolviendo. ¿Los podríamos ver la próxima semana para ver si nos puede ayudar en alguno? No, ya los terminamos. Eso ya pasó. Ya los terminamos. Yo al laboratorio ya no regreso.
porque los estuvimos viendo en todas las clases que tuvimos y después tuvimos una clase especial solo para verificación. Entonces ese tema sí ya caducó. Bueno. Gracias, licenciada. Feliz noche, Feliz licenciada. noche. Feliz noche, licenciada. Muy feliz noche. Feliz noche, licenciada. Adiós. Feliz noche. Adiós. Adiós.